Hay errores que una persona nunca olvida. Momentos que siguen regresando a la mente, aunque hayan pasado años. Palabras que desearías no haber dicho. Decisiones que cambiarías inmediatamente, si pudieras volver atrás. Y quizá tú también tienes algo así. Algo que todavía pesa. Algo que todavía duele. Porque el problema de algunos errores es que no desaparecen rápido. Se quedan dentro, persiguiendo a una persona en silencio. Y eso es exactamente lo que le estaba pasando a Pedro. Ahora piensa en esto. Pedro no era cualquier persona. Había caminado con Jesús. Había escuchado sus palabras. Había visto milagros con sus propios ojos. Y aún así, falló. Piénsalo bien. Porque muchas personas creen que la gente fuerte nunca cae. Que la gente de fe nunca se rompe. Que las personas cercanas a Dios nunca tienen momentos de miedo. Pero Pedro demuestra lo contrario. Porque incluso alguien que caminó tan cerca también tuvo un momento donde el miedo lo venció. Y quizá eso es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque hay personas que creen que ya no tienen solución solo porque fallaron. Porque hicieron algo que nunca imaginaron hacer. Porque tomaron decisiones que ahora les pesan todos los días. Y lentamente empiezan a verse a sí mismas diferente. Más rotas, más débiles, más lejos de todo. Ahora escucha esto, porque aquí es donde todo cambia. La noche estaba llena de tensión, miedo, caos. La situación empeoraba rápido. Y Pedro empieza a sentir algo muy humano. Pánico. Porque una cosa es hablar valiente cuando todo está bien. Y otra muy diferente es mantenerte firme cuando todo se derrumba alrededor. Piénsalo. Porque muchas personas prometen cosas hasta que llega el momento difícil. Y ahí es donde realmente se descubre lo que hay dentro de alguien. Ahora Pedro está rodeado de personas, miradas, preguntas, presión. Y entonces sucede. Alguien lo reconoce. Tú estabas con él. Silencio. Imagínalo. El miedo entrando de golpe. La presión. La desesperación por protegerse. Y entonces, Pedro hace algo que jamás imaginó hacer. Niega a Jesús. No una vez, varias veces. Piénsalo bien. Porque eso fue lo que lo destruyó después. No fue solo el error, fue darse cuenta de que terminó haciendo exactamente lo que juró que nunca haría. Y quizá eso también te ha pasado a ti. Momentos donde terminaste convirtiéndote en alguien que no querías ser. Momentos donde te miraste después y pensaste, ¿cómo pude hacer esto? Porque los errores más dolorosos muchas veces son los que jamás pensaste cometer. Y ahí es donde empieza la culpa. Una culpa pesada, silenciosa, que empieza a destruir lentamente a una persona por dentro. Y eso es exactamente lo que le pasa a Pedro. Porque después de negar a Jesús, algo cambia dentro de él. Ya no puede fingir que nada pasó. Ya no puede escapar de lo que hizo. Y entonces ocurre uno de los momentos más fuertes de toda la historia. Pedro mira y entiende completamente lo que acaba de hacer. Imagínalo. Ese instante donde el peso de la culpa cae encima de alguien de golpe. Ese momento donde una persona entiende que cruzó una línea que nunca quiso cruzar. Y ahí, Pedro se rompe por dentro. Porque hay dolores que no vienen de otros,
vienen de decepcionarte a ti mismo. Y esos, muchas veces son los más difíciles de cargar. Ahora no te vayas, porque lo que pasa después es lo que hace esta historia tan poderosa. Porque aquí es donde muchas personas creen que todo terminó para Pedro. Y honestamente, cualquiera lo habría pensado. Falló, tuvo miedo, negó a Jesús, y ahora la culpa lo está destruyendo por dentro. Piénsalo. Porque hay personas que viven exactamente así. No avanzan, porque siguen atrapadas en algo que hicieron hace tiempo. Siguen castigándose, siguen odiándose por dentro, siguen pensando que ya no merecen levantarse otra vez. Y quizá eso también te ha pasado a ti. Momentos donde sentiste que arruinaste demasiado, que ya no había vuelta atrás, que ya era demasiado tarde para cambiar algo. Pero escucha esto bien. La historia de Pedro no terminó en su caída. Y eso es lo que cambia todo. Porque muchas personas creen que un error define completamente quién eres. Pero no siempre es así. A veces, las peores caídas terminan convirtiéndose en el inicio de algo diferente. Y aquí es donde Pedro empieza a entender algo importante. La culpa puede destruirte o puede cambiarte. Todo depende de lo que hagas después de caer. Porque caer le pasa a muchísimas personas, pero no todos deciden levantarse otra vez. Y ahí está la diferencia. Ahora imagina cómo se sentía Pedro. La vergüenza, el arrepentimiento, el dolor de recordar sus propias palabras, porque seguramente seguían sonando dentro de él una y otra vez. Yo nunca haré eso. Y aún así, lo hizo. Piénsalo. Porque a veces las personas más destruidas no son las que fueron lastimadas por otros, son las que están decepcionadas de sí mismas. Y eso pesa muchísimo. Pero escucha esto. Aunque Pedro cayó, no se quedó ahí para siempre. Y quizá eso es exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque hay personas que ya se rindieron por un error. Ya dejaron de intentarlo. Ya dejaron de creer que pueden cambiar. Pero mientras sigas respirando, todavía puedes levantarte otra vez. Todavía puedes cambiar tu dirección. Todavía puedes convertirte en alguien diferente. Y aquí está lo importante. Pedro no fingió que nada pasó. Reconoció su caída. Sintió el peso de lo que hizo. Y eso fue el inicio de su transformación. Porque los cambios reales empiezan cuando una persona deja de justificarse y empieza a enfrentarse a sí misma. Y quizá eso es exactamente lo que tienes que hacer tú también. Dejar de esconderte. Dejar de fingir. Dejar de pensar que ya no hay esperanza para ti. Porque si algo demuestra esta historia, es que una caída no tiene por qué ser el final. Y eso cambia todo. Porque muchas personas viven convencidas de que ya no merecen otra oportunidad. Pero Pedro demuestra lo contrario. Demuestra que alguien puede caer muy bajo y aún así levantarse otra vez. Y quizá eso era exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Que tu peor momento no tiene por qué definir el resto de tu vida. Que todavía puedes cambiar. Que todavía puedes levantarte. Que todavía hay esperanza, aunque ahora te sientas roto por dentro. Porque la historia de Pedro no terminó cuando cayó, y la tuya tampoco tiene por qué terminar ahí.